Hola, nosotros somos el equipo número 4 y esta es nuestra presentación sobre la situación problema, reacciones químicas que nos mueven. Nuestro equipo está formado por Irma Alcázar Aguilar, yo, Rebeca Ortega Torres, Andrea del Hoyo Gutiérrez y Alex Montaño López. Nuestra situación problema es que actualmente hay más de 1.2 billones de autos a nivel mundial y en México hay 48 millones. Entonces debemos de desarrollar autos más eficientes y que contaminen menos. Obviamente para esto debemos comprender cómo funcionan los componentes químicos dentro de un auto y también sus reacciones. Si hablamos de esto, también debemos conocer sobre combustibles, anticongelantes y baterías, que son un tema importante en el funcionamiento de un carro. Algunos de los objetivos a resolver son que hay que determinar la mejor composición metilenglicol en agua, esto pues para poder enfrentar las temperaturas extremas en México. Igual poder encontrar los factores de cómo elegir el mejor anticongelante comercial, es decir, el más adecuado al carro y a la región en la que vives. E igualmente identificar los problemas ambientales asociados a las baterías de plomo ácido, que son las más usadas actualmente, y pues proponer alternativas menos contaminantes. Unos antecedentes sobre la gasolina y los anticongelantes que vamos a estar tocando en esta presentación es que los anticongelantes son los que se usan en los autos para regularizar la temperatura. Igualmente, la gasolina contiene moléculas más cortas de hidrocarburos que el diésel, y pues por esto que el diésel brinda un mayor kilometraje y poder a los autos. Eh, Igualmente, pues vamos a estar tocando las reacciones exotérmicas y endotérmicas. La endotérmica es la que absorbe energía, pero en esta presentación nos estaremos enfocando más en la exotérmica, que es la que libera energía, y esto ocurre cuando la gasolina se consume en el auto. Eso es porque los enlaces de los hidrocarburos se rompen y crean otros y se genera una mayor cantidad de energía. Ahora también sobre las baterías de plomo, las baterías pues más comunes son estas, como ya lo mencioné antes, y como su nombre lo menciona, están formadas por plomo y ácido sulfúrico. Ahora, estas para generar energía usan sus elementos y se crean reacciones de óxido-reducción que también son conocidas como redox. Ahora, si nos enfocamos más en qué es un anticongelante, estos son los que usan en los autos para reducir el calentamiento o enfriamiento del motor. Esto es porque favorecen la liberación de la energía a través del radiador y así se evitan daños en el motor a largo plazo. Estos utilizan componentes como el etilenglicol, el agua y los colorantes, pero esto es más que nada para diferenciarlos de otras marcas. Estas pues utilizan algunas propiedades coligativas para poder proteger el motor de las temperaturas extremas. Si recordamos, las propiedades coligativas son las que dependen únicamente del número de moléculas dentro de la disolución, y algunas de estas son del descenso del punto de congelación, ya que esto evita que el agua del radiador se congele, y la elevación del punto de ebullición, que evita que el agua del radiador pues hierva. De acuerdo a registros históricos, la temperatura más baja registrada en México fue de -17 °C. Y si nosotros queremos calcular la concentración de etilenglicol necesaria en agua como anticongelante, para este caso, para que se proteja el motor de la temperatura, podemos basarnos en la fórmula de temperatura de fusión de una solución, que es la constante molar por la molalidad. Nosotros sabiendo que la constante es de 1.86 °C, entonces podemos hacer un despeje para sacar la molalidad. Y nosotros sabemos que la molalidad nos da los moles del soluto en la disolución. El soluto vendría siendo el etilenglicol. Entonces, una vez que sacamos la molalidad, la podemos multiplicar por la masa molar del etilenglicol para que nos dé la cantidad del soluto, pero en gramos. Pero ya que lo tenemos en gramos, podemos dividirla por la masa total, que ya nos daría la proporción correcta de etilenglicol, que sería 36.2%. La mayoría de los anticongelantes comerciales tienen una composición de 50% de agua y 50% de etilenglicol. Esto se debe a que es de que la cantidad exacta necesaria para que el motor se proteja o de congelarse o de sobrecalentarse. Y exactamente por esto, si nosotros queremos escoger
el mejor anticongelante o la mejor marca, tenemos que fijarnos que este tenga una composición de 50-50. Y si no es 50-50, lo más cercano sería 60-40, pero lo ideal es 50-50. Y obviamente el etilenglicol tiene que ser de buena calidad. Pero bueno, nosotros podemos calcular la temperatura de fusión y de ebullición de estas soluciones usando la fórmula de temperatura de fusión, que es la misma que la de ebullición, solo cambiando las constantes molales. Entonces tomamos nuestra constante molar y la multiplicamos por la molalidad. Aquí estamos sacando la molalidad del agua, la cual luego multiplicamos por la molalidad y esto ya nos da como resultado la temperatura de fusión y también hacemos lo mismo, repetimos el mismo proceso para sacar la temperatura de ebullición. Bueno, ¿y por qué el etilenglicol? ¿Por qué no azúcar, etanol o sal? Bueno, porque el etilenglicol tiene un bajo punto de congelación, un punto de ebullición alto y tiene propiedades anticorrosivas que pues ayudan a que sea un buen anticongelante. Mientras tanto, el azúcar no tiene propiedades anticorrosivas, su solubilidad en agua no es conveniente y al experimentar mucho calor pues puede llegar a descomponerse o caramelizarse, que pues no estaría bien adentro del motor. Bueno, y el etanol no sería una buena opción porque tiene un punto de ebullición bajo y es altamente volátil e inflamable. Entonces pues tampoco sería una buena opción. Y finalmente la sal tampoco porque tiene propiedades corrosivas, no se eleva su punto de ebullición y para poder alcanzar temperaturas extremas se necesitaría mucha cantidad de sal y eso pues llegaría a formar pues piedritas que podrían obstruir en el motor y pues eso no es algo que queremos. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben el calor y lo retienen dentro de ellas. Un buen ejemplo es el hielo, que absorbe el calor y se empieza a derretir. Y una reacción exotérmica es una que exude calor, que lo libera. Y un buen ejemplo de esto sería fuego. Para las reacciones de combustión balanceadas, podemos ver que al combinar el combustible, que es orgánico, con el oxígeno, resulta en H2O, o sea, agua, y en CO2. Las entalpías de la reacción de los combustibles se pueden explicar por este procedimiento y esto nos da la reacción de ellas. Y lo que podemos deducir a partir de esto es que aquellas que tienen un signo negativo son exotérmicas y las que tienen signo positivo son endotérmicas. En este caso, todas tienen un signo negativo, lo que significa que todas son exotérmicas, o sea que liberan calor y liberan energía. Bueno, hola, hoy les voy a explicar de dónde viene la energía para un auto. El sistema eléctrico de un auto funciona mediante una batería que proporciona una energía inicial. Esta energía se distribuye en dispositivos eléctricos como son las luces mediante un sistema de cableado. Bueno, ¿y esta energía de dónde proviene? Lo que pasa es que la energía proviene de las baterías y las más comunes son las de plomo ácido. Estas almacenan la energía química, la convierten en energía eléctrica y así podemos encender nuestro auto. Estas funcionan gracias a una reacción de reducción y oxidación, conocida como redox. ¿Qué es lo que pasa en esta reacción? Consiste en un intercambio de electrones en dos polos, el cátodo y el ánodo, y estos transfieren energía, generan una oxidación y reducción de los materiales. Las reacciones involucradas de óxido-reducción en las baterías de celda plomo-ácido son las que tenemos aquí en la presentación. Podemos ver el cátodo y el ánodo. Y si nosotros queremos saber cuál se está reduciendo y cuál se está oxidando, podemos verificar el estado de oxidación de cada elemento antes y después de la reacción. Por ejemplo, aquí en el cátodo tenemos que primero el plomo tenía una carga de +4 y luego cambió a una carga de +2, lo cual significa que se redució. Y en el ánodo tenemos que el plomo primero tenía una carga de 0 porque está en su estado natural y después de la reacción su cambió
a más 10, lo cual significa que se oxidó. ¿Cómo identificamos cuál es el elemento que se reduce y cuál se oxida? Bueno, hay un método muy simple y es que vamos a observar los cambios en los números de oxidación. Si el número aumenta, el elemento pierde electrones, lo que significa que se oxida, y si es viceversa, es decir, se disminuye, el elemento gana electrones, lo que significa que se reduce. Hay una forma más fácil de verlo que es usando el oil rig, que es oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. Y así lo podemos ver de una forma más fácil y sencilla. Bueno, ¿cómo funcionan las baterías de los híbridos eléctricos? Estos coches híbridos enchufables están compuestos principalmente por litio. Se usan con carbono, grafito, un óxido metálico y sal de litio. Estos elementos forman electrones positivos y negativos y se combinan con los electrolitos para poder producir una corriente eléctrica. Una vez que la batería deja de ser útil, la materia prima se puede reutilizar y de hecho en más del 80% de sus componentes son reciclables. Concluyendo entonces la información que presentamos en todo lo que fue la presentación, el video y el documento, podemos saber la importancia de procesos químicos en nuestra vida diaria, es decir, y en nuestra carrera, sobre todo nosotros que somos en el área de bioingeniería, nos sirve mucho saber cómo funcionan los puntos de fusión, los puntos de congelación, cómo reaccionan las temperaturas, cómo funciona la molaridad, la masa molar y cómo podemos aplicarlo para entender el funcionamiento de las reacciones químicas, las moléculas y para comprender sobre las propiedades, como vimos con las propiedades coligativas. No olvidemos también uno de los puntos más importantes que aprendimos, que fue sobre la entalpía, la entropía, las reacciones exotérmicas y endotérmicas, que nos van a seguir ayudando a poder comprender sobre las reacciones, soluciones y cosas en la química que vamos a poder aplicar en el campo laboral, sobre todo en los aspectos del laboratorio. Y pues bueno, sin nada más que decir, por parte de mi equipo y por mi parte, esto fue todo y así concluimos nosotros nuestro proyecto.